Y como dice Vicente Serrano, con el chisguetito de voz que le queda, el presidente López Obrador así dio su conferencia de prensa mañanera, luego de una gira muy larga, precisamente por la Sierra de Puebla y también por la Mixteca poblana y oaxaqueña. Llegó con la voz, pues vamos, muy ronca el presidente y aún así dio paso a quienes, al quién es quién de los gasolineros careros, y también dio a conocer el programa de tandas para el bienestar, lo cual dijo que es poquito porque es bendito, ¿no? Explicó que sin intereses, sin papeleo, sin burocracia, van a entregar esos 6,000 pesos a quienes tienen un pequeño negocio, un taller, a estos que se dedican también a las artesanías. Y mire, más adelante la Secretaría de Economía dio a conocer que el 99% de los negocios en México, de los empresarios en México, el 99% son microempresarios, ¿no? Micronegocios. El 1% restante, como en el mundo, pues son los que tienen toda la lana. A ese 99% de los que tienen micronegocios, una tiendita, un taller, un negocio de artesanías, pues a los que van a tener este microcrédito de 6,000 pesos y de ahí para el real. Un microcrédito que no va a tener repercusiones ni intereses, eso es fantástico. Le comentaba que, bueno, pues Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, también da a conocer hoy el quién es quién de los gasolineros careros y revela, para que no se le vaya, que Servicio Menores de León, Guanajuato, pues no tienen llenadera y están, vaya, con un margen altísimo con el que están operando, de los más careros de los careros, por decirlo así. También la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, amplía este programa, las tandas para el bienestar, microcréditos para el bienestar, con el que precisamente buscan apoyar a estas microempresas, las cuales conforman, como ya le comentaba hace unos momentos, el 99% total del país. Asegura la secretaria Márquez Colín que esto se hace mediante la confianza al ciudadano, que no va a requerir aval, simplemente se requiere tener un negocio y la necesidad y el compromiso de crecer. Muy, muy interesante. Obviamente era un momento para que nuestro corresponsal, nuestro querido amigo y compañero Rafael Herrera preguntara si estas tandas del bienestar, estos microcréditos del bienestar, se van a proporcionar también para los paisanos mexicanos. Y es que mire, muchos paisanos mexicanos, no muchos, pues nosotros como mexicanos desde el exterior con las remesas, hemos puesto a muchas comunidades en circulación, hemos aumentado sus arcas, por decirlo así, y la economía de muchas comunidades apartadas en todo México se ha visto beneficiada gracias a esto, gracias a las remesas. Evidentemente se ha ampliado la economía en muchos sitios gracias a las remesas, pero ¿qué pasa cuando estas personas, estos paisanos que viven en Estados Unidos y que aportan con miles de millones de dólares mensualmente, qué pasa cuando los deportan, cuando los regresan a Estados Unidos o cuando simplemente dicen, ¿saben qué? Yo ya me voy a regresar con mi familia? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser también beneficiarios de estos microcréditos? La Secretaria de Economía dice a Rafa Herrera que sí, que están viendo ampliar el programa de esta forma. Vamos a escuchar la pregunta que le hace don Rafita Herrera a la Secretaria de Economía, y bueno, esto es lo que responde. No sé si mexicanos regresan desde el extranjero y pueden ser beneficiados con este programa, porque es muy importante para los mexicanos que desgraciadamente los regresan por migración y que pueden aportar o les pueden dar estos apoyos. Efectivamente, parte de el objetivo es llegar al mayor número de mexicanos que tienen una negociación, que pueden tener ya una negociación, que han mandado sus remesas probablemente a sus localidades y que a partir de esas remesas se ha establecido un pequeño comercio, un taller, un tipo de negociación. Efectivamente está contemplado en que en la medida que el programa va creciendo, vamos a poder llegar a más y más de estos programas. Muchas gracias. Así se lo dijo a don Rafita Herrera, la secretaria del Trabajo. Muy interesante declaración de la secretaria del Trabajo, ya sabe usted. Mire nomás, se nos fue otra vez la computadora. Nada más ponemos un video en esta computadora, la computadora central, y pum, vale, que se nos va. Nuestras anotaciones las tenemos precisamente en esta computadora, no se preocupe, también las tengo en mi teléfono celular, para cualquier cosa, la estamos reiniciando en estos momentos, no se preocupe. Permítame seguirle compartiendo esta información tan importante de lo que fue hoy la conferencia mañanera,
pero pues bueno, hombres prevenidos valen por 1000, ¿no? Hoy, nuestra compañera de sinembargo.mx, nuestra compañera periodista Daniela Barragán, le plantea al presidente López Obrador que el delegado de la Secretaría de Bienestar de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el delegado regional de Parral, ahí también en Chihuahua, Luis Fernando Duarte González, fueron denunciados por presunto nepotismo ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Esta función pública esta comisión es más bien del Partido Movimiento Regeneración Nacional, porque estos dos funcionarios aparentemente pertenecen a ese partido. Los denuncian pues el 31 de mayo, rarámuris de Bocaina y Huachochochi protestaron por el retraso de la entrega en los programas sociales. El presidente le aseguró a Daniela Barragán que lo van a investigar, pero que en esencia van a ampliar este programa de Sembrando Vida en la Sierra y la buena aplicación de los programas. Es una comunidad que ha sufrido históricamente, la de los rarámuris, que a veces se les llama tarahumaras, pues es el español, el nombre que le dieron los españoles, en realidad es rarámuris. Bueno, el presidente dice que no solamente van a atender esta problemática, sino que además van a, con muchísimo gusto, implantar este programa de Sembrando Vida ahí en la Sierra de Chihuahua, ahí con los rarámuris, una situación verdaderamente interesante que tenemos por ahí. Por otra parte, le plantean la horrorosa situación en la que se vive en estos momentos en el Estado de México, una situación terrible, pues por los feminicidios, por las desapariciones de mujeres. Ya va la segunda alerta de género en el Estado de México por desapariciones de mujeres y niñas. ¿Qué hace Alfredo del Mazo, el primazo, el primo de Enrique Peña Nieto? Nada. Sale en sus informes a decir que todo está muy chingón con las mujeres en el Estado de México, cuando no es así. Ya hay una segunda alerta de género y el Gásparo, primazo, pues no hace nada. López Obrador dice que es su prioridad esta alerta de desaparición de mujeres y niñas ahí en el Estado de México. Así de sencillo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, muy interesante. Ramón Flores, el corresponsal de Los Angeles Press, denunció ante el presidente López Obrador que su gobierno está operando con personal que ha trabajado para el neoliberalismo, especialmente en el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, en CEPROPIE. Esto pues dice que tiene una investigación en Los Angeles Press con la que pueden demostrar que los 4 últimos cortes que ocurrieron en la mañanera fueron una forma de censura y porque uno de los funcionarios de CEPROPIE, Alejandro Bolio, es uno de los mayores artífices de esto, según Ramón Flores, y él trabaja en CEPROPIE desde tiempos de Vicente Fox. Y miren, en efecto, se han reportado 4 cortes durante las transmisiones de la conferencia mañanera. Ramón dice que 2 es por el caso Wallace, y otros 2 más no lo recuerdo en este momento, pero se lo vamos a estar planteando en el programa ya con la grabación y etcétera. Ramón dice que pues esto se debe a la censura, que según su medio, Los Angeles Press, después de una investigación, se dieron cuenta que esto se debe a la censura, ahí directamente desde CEPROPIE. El presidente primero le da la palabra a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, para que explique qué es lo que está pasando con todo esto. Jesús Ramírez Cuevas dice que sí han habido cortes, pero que no tienen nada que ver con la censura. Nada que ver con la censura. Son única y exclusivamente de fallas técnicas, ¿no? Dice Jesús Ramírez Cuevas, plantea muy interesantemente en la conferencia mañanera, que en todo caso el director de CEPROPIE en este momento es un cineasta de apellido Meyer, me parece, o Meyer, que renunció a las jugosas ganancias que tenía en el sector privado como cineasta para servir a México con un salario normal, y que él fue el que decide mantener a estos funcionarios ahí dentro de CEPROPIE, del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Eso es lo que dice Jesús Ramírez Cuevas, que la realidad es que muchos de estos trabajadores de CEPROPIE pues tenían un salario muy castigado y prestaciones muy castigadas, y que eso está cambiando ya. Yo le explico, porque yo también trabajé en CEPROPIE en su momento, hace muchos años, cuando fue esta situación
del el 200 aniversario por la independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana. Tuvo un proyecto muy interesante ahí, un programa para niños, y también tuvimos un proyecto muy interesante sobre lugares históricos, ¿no? Esto para la televisión pública, pero con CEPROPIE. Y en efecto, CEPROPIE es una dependencia de gobierno que cubre y proporciona todas las actividades del presidente, las proporciona en material de video. Es decir, si de pronto hay una conferencia de prensa como esta, la conferencia de prensa mañanera, los que la graban es CEPROPIE y la difunden a todos los medios de comunicación completamente gratis, es oficial. Ellos tienen las cámaras y etcétera, y todo lo graban ellos. Cualquier cosa que haga el presidente de la República pasa por las pantallas, por los micrófonos de CEPROPIE. Y la pregunta de Ramoncito es muy interesante por esto, porque pues evidentemente en esa agencia hay muchas personas que han trabajado desde hace mucho tiempo, están sindicalizados, y aunque cambie el sexenio, no pasa como en otras dependencias, que cambia el sexenio y cambian a toda la gente. No hay gente que ha estado ahí desde, como lo menciona Ramón Flores, desde tiempos de Vicente Fox. Esto ha provocado que muchos medios de comunicación se preocupen cuando han habido estas fallas técnicas. Recordará usted que sí ocurrieron 4 fallas técnicas. Nosotros hemos estado aquí monitoreándolo. De hecho, la semana pasada, don David y yo se lo planteábamos que algo pasaba con la señal de CEPROPIE, porque en ambos canales, tanto en el de Andrés Manuel López Obrador como en el de Gobierno de la República, había problemas con la señal. Jesús Ramírez Cuevas asegura que esto se debe única y exclusivamente a cuestiones técnicas, que nada tiene que ver con la censura, que hay funcionarios que están ahí porque, bueno, pues ahí están desde hace muchos años, y porque el director actual, que no tiene nada que ver, verdaderamente no tiene nada que ver con el gobierno, el director actual que tienen en CEPROPIE, decide mantener este personal que es muy calificado. Yo también se lo voy a decir, son buenazos, verdaderamente, ¿no? O sea, ya saben hacer como dice la abogada Lourdes Monteagudo, hacen lo que pueden con lo que tienen y les sale bien, ¿no? Y por eso es que tenemos este tipo de imágenes. CEPROPIE es el que nos proporciona estas imágenes, no solamente los medios mexicanos, sino los medios de todo el mundo, cuando hay una conferencia de prensa y etcétera. Es la televisión oficial, por decirlo así, sin que tenga que ver algún tipo de problemática de censura. Me acuerdo mucho también que en tiempos de Calderón, cuando iniciaba Calderón, hubo un personaje que habló y de pronto se cortó la toma. A mí me decían muchísimo, eso es que dicen que es censura, pero pues es que petardean, ¿no? Esa es la problemática. Hay que tener muchísimo cuidado si se trabaja en los medios tradicionales, no los tradicionales, en los medios oficiales, a no petardearla, porque si se petardea, parece que es censura. Parece que esto resulta ser una censura. Eso es lo que determinaron nuestros compañeros de Los Angeles Press, y pues ya lo explica Jesús Ramírez Cuevas, pero también el presidente dice que ya no se permite la censura. Sale a decir, miren, ¿saben qué? CEPROPIE es un trabajo muy profesional, dice López Obrador. No se permite la censura. La verdad ya está todo al descubierto. El propósito de CEPROPIE en estos momentos y de nuestro gobierno, dice López Obrador, es garantizar el derecho a la información. Y reveló una serie de porquerías en tiempos de Peña Nieto en cuanto a los periodistas de La Fuente, cuando les permiten, mire, aquí en Sin Censura una y otra vez, hemos cuestionado por qué esos periodistas de La Fuente, por qué esos corresponsales de La Fuente nunca hablaron de la colonia o perfume Carolina Herrera que regalaban ahí en el baño en el avión presidencial de Enrique Peña Nieto, o de lo caro que resultaban, no sé, los corta uñas y tontería y media en estos vuelos de Peña Nieto, o los millones y millones de pesos que se pagaron en algún momento por internet y etcétera. Bueno, lo que dan a conocer tanto el presidente López Obrador como Jesús Ramírez Cuevas en esa mañanera es que cuando adquieren el avión presidencial de Peña Nieto, permiten que los corresponsales de La Fuente entren, pero que no graben video. Dicen, hasta 2 horas pudieron estar ahí, pero no les permitieron grabar ni hacer nada, simplemente que vieran cómo era el avión presidencial. No les permitían hablar sobre esto. Y de aquí se va a otra revelación. Dice el presidente que apenas se enteró ayer, imagínese usted, apenas se enteró ayer que había salido Sergio Sarmiento de Grupo Radio Centro.
esto lo da a conocer el presidente, dice, yo no sabía de todo esto, y que aseguraban que fuimos nosotros los que determinamos esa salida. Eso es totalmente falso, dice López Obrador, falso que nosotros pidiéramos la salida de Sergio Sarmiento de Grupo Radio Centro. Dice que incluso está viendo la posibilidad de darle una entrevista a Sergio Sarmiento. Yo le pido al presidente con mucho respeto que también nos dé una entrevista a nosotros. Hemos estado pidiendo una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace años, antes de que fuera presidente. Años llevamos pidiendo una entrevista con López Obrador. Nos llaman apapachadores, propagandistas y etcétera. Sin Censura es un medio imparcial completamente. Cuando hay cosas que hay que señalar y críticas, las hacemos. Le presentamos la información tal cual es y le damos nuestro análisis para que no nos crean en nosotros. Cuando hay algo que criticar, se critica. Cuando no, pues se aplaude, si usted lo quiere ver así. Ni aplaude ni nada, se señala como debe de ser. Nosotros también hemos buscado una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por favor, señor presidente, no porque se llame Sergio Sarmiento, usted diga, bueno, pues a él sí y ustedes no. Es muy importante que le permita esta entrevista a el público de Sin Censura y a los mexicanos. Cada vez somos más en ese público de Sin Censura. No le está dando, señor presidente, la entrevista a este medio, a Sin Censura. Se le está dando al público, a la gente que lo ve, a mucha gente que de hecho votó por usted. Permítanos, no es necesario demostrar nada al darle una entrevista a Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento se ha reunido con grandes personalidades, hasta con Carlos Ghosn. Me acuerdo mucho de esa entrevista. 2 entrevistas le hizo Carlos Ghosn, ahora en problemas terribles en Japón, quien fuera el CEO de Volkswagen y Renault. No es cierto, de Renault y Nissan. No me haga caso. De Renault y Nissan. Tiene una serie de problemáticas legales allá en Japón en estos momentos, pero en su momento Sergio Sarmiento hacía entrevistas tan fuertes como esa, como la de Carlos Ghosn, ¿no? Por ejemplo, una serie la entrevista con Sarmiento pues era, de los privilegiados. No le dé, señor presidente, una entrevista a un periodista que siempre ha sido privilegiado. Permita que las redes sociales, que los periodistas verdaderamente independientes lleguen a usted. ¿Sabe quién va a ver esa entrevista con Sarmiento? Bueno, pues mucha gente porque lo siguen a usted. Pero si usted busca hablarle a la gente de alguna forma, responderle a la gente las preguntas verdaderamente de la gente, reúnase con Sin Censura. Este es un llamado no solamente al presidente de la República, sino a su equipo de prensa, para que a ver cuándo, con mucho respeto, nos dan esa entrevista. Y bueno, también el presidente López Obrador hizo un llamado a los trabajadores para que no sigan tolerando a los dirigentes que no los representan. Esto ante las resistencias que existen en los sindicatos para renovar los liderazgos. El presidente asegura que no va a haber excepciones, que tiene que haber democracia sindical, que ellos como gobierno no pueden destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí. Ahora, mientras estaba hablando sobre todo esto, el presidente López Obrador dijo aún más, se refirió aún más sobre el todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. Comentó que algunos sostienen que es una venganza política. Y pues esto es completamente falso, aseguró López Obrador. Dice que ese oscuro juez en desgracia en estos momentos fue el que presentó su renuncia. Comentó que él no fue el que dio las instrucciones para que se le acosara con tal de que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General y san se acabó. Y ya sabe usted, estas preguntas de los trabajadores sindicalizados y etcétera, comenzó con una serie de cuestionamientos de la reportera de Reforma. Ya sabe usted que a ella le encanta defender a los malvados. Bueno, pues hoy le plantea a López Obrador, no por lo de los trabajadores, sino por lo de los líderes sindicales, pero la otra parte, hoy le plantea a López Obrador que hay algunos que señalan que desde el Poder Ejecutivo intentan apoderarse de la Suprema Corte de Justicia para hacer una corte a modo. Muy preocupada una vez más la reportera de Reforma. Y mire, yo creo que es muy interesante que señalemos esto por la falta matemática que tienen muchos. Yo no soy bueno para las matemáticas, les soy perfectamente honesto. Aquí lo sabe todo el equipo y me hacen burla por eso. Soy más de las letras, soy más de la historia, soy más del periodismo, evidentemente. Pero bueno, sumar y restar sí sé. Y 11 menos 3 son 8, ¿no es correcto? O corríjame usted, 11 menos 3 son 8.
¿cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros hay en la Suprema Corte de Justicia? El nombre correcto es ministro. 11. ¿Cuántos tendría nominados el presidente hasta el momento cuando salga Eduardo Medina Mora? 3. ¿Esta Suprema Corte de Justicia tiene o no muchos jueces conservadores? Sí, la respuesta es sí, porque fueron la mayoría designados en tiempos de Felipe Calderón. Entonces, por mero silogismo, por mera lógica, aunque sean 3 jueces nominados, 3 magistrados nominados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedan 8 todavía que siguen siendo conservadores. En la balanza, como es la justicia, pues si tú lo quieres ver así, la justicia sostiene una balanza. Si David tiene una imagen ahí de la justicia, pues es una mujer con los ojos vendados, sosteniendo una balanza y una espada. La balanza, pues es exactamente, pones en la balanza, concientizas para darle a cada quien lo que le corresponde, por decirlo así. Esa es la justicia, ¿no? La justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Bueno, pues en esa justicia, señoras y señores, en esta Suprema Corte de Justicia, aunque López Obrador nominara a otro magistrado, otro ministro de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría seguirían siendo conservadores. Tendríamos, póngale usted, que es un magistrado liberal, ¿no? Un ministro liberal, el que entra a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, son 3 contra 8. ¿Qué no saben sumar y restar? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo con Reforma y con los medios tradicionales? Es muy preocupante que así lo vean. Mire, se lo creo obviamente del PAN, porque dicen, no, ¿cómo que nos van a quitar a esto y bla? Y es que, pues es eso. Veamos todas estas determinaciones que tuvo la Suprema Corte de Justicia en tiempos de Felipe Calderón y en tiempos de Enrique Peña Nieto. Determinaciones que para nada sonaban a que eran en pro del pueblo o en pro de la justicia. Parecía que eran en pro del PAN, o en pro del PRI, o en pro de Felipe Calderón y en pro de Enrique Peña Nieto. Así sonaban. Y mire, tan sonaban así que llega otra revelación del presidente López Obrador. Cuando la reportera de Reforma le explica esta preocupación de muchos que señalan que desde el Poder Ejecutivo intentan apoderarse de la Suprema Corte de Justicia para hacer una corte a modo, que no saben ni restar ni sumar los cabrones, pues el presidente le asegura a esta señora que no es como ellos, que él es un demócrata y que en todo caso van a proponer a gente honesta, comentando que los conservadores pues son muy corruptos, les gusta mucho el dinero y que piensa que el dios de los conservadores es ese, el dinero. La revelación fuerte llega. Dice que en el sexenio pasado había un teléfono directo del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, al presidente Peña Nieto. Una línea directa, un teléfono directo. De inmediato la reportera dice, ¿y usted lo tiene también? ¿Todavía existe esa línea? López Obrador dice, pues no sé si exista, yo no lo he usado. Pero había una línea directa entre el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, el que era antes, ahora es Arturo Saldívar, acaba de salir Luis María Aguilar, el que fue el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, directo con Peña Nieto. ¿Qué garantías nos puede ofrecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación si sabemos esto? Imagínese usted, ¿qué certeza jurídica nos puede dar la Suprema Corte de Justicia hoy al saber esto? Al enterarnos de que había una línea directa entre el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y que era el Poder Ejecutivo, a nombre de Enrique Peña Nieto, el que le dictaba a la Suprema Corte de Justicia qué hacer. Pone el ejemplo de uno de tantos en los que la Suprema Corte de Justicia actuó en detrimento de los mexicanos, pero a favor de las esferas del poder, pero a favor de los políticos, a favor del PRI y del PAN. Dice que no se le va a olvidar al presidente López Obrador cuando antes de ser presidente solicitaron formalmente que se consultara lo de la reforma energética y a pesar de haber reunido las firmas necesarias durante pues una de las formas en las que llevaron a la ruina a México,
la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo rechazó. Esa es una de tantas en la que nos dábamos cuenta nosotros como mexicanos que esa Suprema Corte actuaba al servicio de los poderosos, de acuerdo a los intereses de los poderosos, y en este caso de Enrique Peña Nieto. Imagínese usted, una línea directa entre Luis María Aguilar y Enrique Peña Nieto. Eso es absolutamente terrible. Le voy a pedir, por favor, que en estos momentos nos ayude, nos apoye este periodismo libre e independiente. Primero, una vez más, la solicitud, la petición con todo respeto al gobierno de López Obrador para que nos permita entrevistar al presidente y no diga así de, es que ya le voy a dar chance a Sergio Sarmiento porque andan criticando y preguntando acá y allá. Dele la voz al pueblo. Nosotros somos periodistas de a pie. Nosotros sí somos periodistas independientes, completamente libres. Nosotros no respondemos a ningún tipo de poderes ni nada. No nos apellidamos Sarmiento. Aquí en Sin Censura le presentamos la noticia tal cual es, de manera completamente imparcial, eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, porque aquí objetivos no somos micrófonos, no somos robots, no somos algoritmos. Aquí en Sin Censura somos periodistas de carne y hueso y se vale en el periodismo la columna, la editorial, el artículo de opinión, etcétera, 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 y por supuesto nuestros análisis, columnas editoriales que le presentamos para que no nos crean en nosotros, para que dude de nosotros, para que usted también haga la chamba de investigación, de reflexión. Dele clic, por favor, ahí donde dice suscribirse. Suscríbase a Sin Censura Media o Sin Censura Media en YouTube. Ya casi llegamos al 1.5 million de suscriptores. Que no le llegaron las notificaciones de que ya estábamos al aire. Punto número 1. Sin Censura con Vicente Serrano, primera edición. De lunes a viernes se transmite a las 6:50 de la mañana, llueve, truene o relampague. 6:50 de la mañana, aquí estamos, de lunes a viernes. Si no está Toño Ruiz, está Cecilia Vega. Si no está Cecilia Vega, está Don David el Grande. Aquí estamos, pase lo que pase, señoras y señores. Punto número 2, si no le llegan esas notificaciones, siga a Vicente Serrano en @_Vicente Serrano en Twitter. Y nuestras amigas Celsin Juárez y Yael Hernández le van a estar llevando estas notificaciones. Tan pronto estemos al aire a las 6:50 aquí, o el programa en forma de Vicente Serrano, Sin Censura con Vicente Serrano, Celsin y Yael le van a estar llevando a usted, le van a presentar a usted un tweet con toda la información para que usted se conecte, nos ayude. Ayúdenos, por favor. Ve al programa, dele click, suscríbase. Ya somos casi 1.5 million de suscriptores. No queremos quedarnos en pichicateces de 1.5 million. Queremos llegar a los 2 millones, a los 5 millones, a los 10 millones, a los 100 millones. ¿Por qué no? Échenos la mano, por favor. Suscríbase a Sin Censura con Vicente Serrano. Yo soy Antonio Ruiz y en nombre de este gran equipo de colaboradores que comienza precisamente con Vicente Serrano, con Rafael Herrera y Gunter Castillo, con Cecilia Vega, con David el Grande, con Celsin Juárez, con Yael Hernández y con el señor Don Mario Toledo, le doy las gracias por estar en el primer espacio, la primera edición de Sin Censura. Le comento que estamos a punto de reagruparnos, de tener nuestra junta de información posterior a la conferencia mañanera, nuestro post-mortem, y de ahí tendremos ya el programa en cualquier momento ya, de no solamente unos momentos para que podamos reagruparnos. Ya regresamos, le aseguro que este equipo del que usted forma parte, usted es el integrante más importante del equipo de Sin Censura, le encanta, le fascina despertar con usted todas las mañanas. Denos chance, permítanos por favor reagruparnos en estos momentos, ya regresamos. Escuche, esto es muy interesante. Regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.